¿Qué tipo de cultura se requiere hoy en día con el contexto en el que nos encontramos? Que se necesitan autoconocimiento y orden. Esas son las dos cosas que se requieren. Yo creo que todos somos líderes en potencia. Entonces, para mí una persona que es líder es una persona que impacta a otra persona para su crecimiento y desarrollo. No importa en el nivel jerárquico en el que esté en una organización. ¿Cuántas personas seguramente tú conoces, como yo conozco, que son CEOs de muchas compañías y que están perdidos y que realmente no son personas referentes de éxito? Nadie puede sacarte de un problema más que alguien que está viviendo lo mismo que tú. Eso pues es el principio de Alcohólicos Anónimos. Drogadictos sacan drogadictos, alcohólicos y peers a peers. Este episodio es presentado a ti por Bitempo y por TLX, The Leadership Experience. Este evento disruptivo que te llevará a transformar tu liderazgo al siguiente nivel usando la psicología, el liderazgo y la música. Rockstars, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tengo a Gaby Solórzano, conferencista, coach senior y también enfocada al desarrollo humano con una especialidad en metafísica y psicología para poder abordar el liderazgo de una manera distinta. En este episodio vas a aprender cómo ser mejor líder a través de explorar tu forma de ser, tu forma de manejar la espiritualidad y sobre todo tener resultados de manera integral. Te dejo con Gaby Solórzano. En esta ocasión, Gaby tocó primero con un poco de precaución enfocándose en ejecutar bien el instrumento, pero poco a poco fue escuchando su canción, se fue soltando y lo hizo bastante bien. En lo particular, me sorprendió que se dejó guiar en algunos momentos y luego regresaba a hacerlo como ella sabía que tenía que hacerlo. Y hacer eso es de Rockstars. Mi querida Gaby, gracias por venir a este podcast, que es también tu podcast, Rockstars con Sergio Nava. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Feliz de estar aquí. Sí, y pues como todas las sesiones, la conversación viene después de tocar la batería. Acabas de hacerlo por primera vez, dices que nunca habías tocado, le encontraste muy bien el ritmo. ¿Cómo te sentiste? No, pues gracias a Dios, que se andaba nerviosilla, pero me encanta. O sea, la música para mí es súper importante, es parte de mi medicina, parte de mi camino, entonces pues sí, creo algo que hasta me hubiera gustado decirte que pude explorar más la batería en mi camino, pero no, es la primera vez que me había sentado y me encanta. Pero sí tocas otros instrumentos. Pues sí, un poquito el jambé y pues, cosillas ahí que se dan en las ceremonias de cacao, que ahorita te platicaré. Sí, de hecho, nos va a dar para mucho este podcast. Recordarles a la audiencia y a ti, obviamente, que aquí la invitación es a personas del mundo de los negocios o de la vida, porque la vida para mí es un escenario, los negocios son un escenario. Son personas que tienen algo que aportar, que compartir. Todos lo tenemos, pero la verdad es que creo que lo que tú tienes, que es una integración de liderazgo, de una visión de la persona, de la parte espiritual, de la música, y creo que como lo has integrado, conecta muchísimo con lo que yo estoy viviendo y trabajando también, así que por eso estás aquí y vamos a abordar de muchas vertientes, ¿no? El tema de la persona y el liderazgo. Empezando por ahí presentándote, mi querida Gaby. ¿Quién es Gaby para quienes no te conocen? Pues gracias. Pues bueno, les platico un poquito de mí. Mi nombre es Gabriela Solórzano, soy consultor en desarrollo organizacional, también coach senior. Llevo muchos años trabajando en este camino de cultura organizacional. Más o menos he tocado casi 250 empresas, como 40,000 personas en este camino y pues la verdad es que me han enseñado muchísimo. Y hay una frase que yo uso mucho, que el pez no sabe que está mojado. Entonces he conocido muchas peceras que tienen una perspectiva de vida pues muy diferente, pero muy enriquecedora y complementaria. Entonces, pues eso ha sido una parte y paralelamente también soy maestra en desarrollo humano, en psicología transpersonal, en metafísica. Y entonces he conjuntado estos dos mundos para poderlos enriquecer tanto de un lado como el otro, ¿no? Totalmente, eres una persona multifacética e integral también, como lo comentas. Y hablando del tema empresarial, si te parece empezar por ahí, el tema del liderazgo, de la cultura que tú lo estás mencionando, ¿cómo defines tú la cultura? Empiezas mencionándola como la pecera, ¿no? Como el agua que los peces no ven. ¿Cómo lo defines tú más específicamente? Pues más que nada la pecera es la creencia que las personas con las que caminamos con creencias y una forma de ver la vida, ¿no? Ese sería un poquito hablar de la pecera, es nuestro contenedor mental, que realmente lo interesante es que no hay contenedor. Hay muchas maneras en las que las personas caminan en la vida y todo eso dependiendo de pues lo que alcanzan o no a ver, ¿no? En sus caminos. Entonces, hablando de cultura organizacional, la cultura es la forma en la que
una organización vive, también una persona vive, y es lo que nos abre o nos cierra las puertas en la vida, es lo que nos demuestra a nosotros mismos qué tan coherentes somos con nuestra historia y con nuestro propósito. Pero hay muchas formas de caminar, hay muchas formas de vivir, hay muchos niveles de cultura y de madurez organizacional, y esas son un reflejo de los niveles de liderazgo, que a su vez son un reflejo de los niveles de conciencia, que a su vez son un reflejo de esas creencias, de esa pecera que la persona tiene o no tiene y con la cual ve y vive y percibe su realidad. Me encanta cómo lo describes, y yo pues he tenido también un acompañamiento muy padre con diferentes líderes y empresas, al igual que tú, pero en tu caso, hablando de lo que los líderes o las empresas a veces no se dan cuenta de esta pecera, ¿qué es lo más común, las dos cosas tal vez más comunes que tú te encuentras de lo que no se dan cuenta los líderes en el mundo organizacional? Uno, que todo está conectado con todo, que no hay división con nada y que todos somos un solo ser. Somos una sola conciencia que está teniendo una experiencia en realidades distintas. Un líder comprende eso. Y un líder, si no es una buena persona, no es líder. Se llama figura de autoridad. Es una persona coherente, es una persona trabajada, es una persona que se hace cargo de sí misma. Entonces, las dos cosas serían esas. O sea, no distinguir, o sea, más bien tener claro, ¿no?, que somos un solo ser, que lo que le pase a uno le afecta al otro, y que no puede haber liderazgo si no tenemos una persona que vive con integridad, coherencia y valores. Me encanta, sí, de hecho es un tema muy común, los silos, los famosos silos entre las áreas, ¿no? Para quien se pregunta un poco de qué va esto, pues son cuando las personas y las áreas trabajan nada más para su ranchito, por decirlo así, para su objetivo, para su plan estratégico, es decir, cuando al área de marketing pues no le interesa mucho cómo le va a operaciones, cuando se ven como un ente aislado. Para que las empresas logren que sus equipos trabajen como uno solo, para que los líderes trabajen como uno solo y no vean nada más para su área, ¿qué hay que trabajar para que sean más conscientes que todos son parte de uno? Si hay un mecanismo, si hay vamos a decir que un camino que te genera menor dolor. Siempre cambiar y transformarnos pues va a generar un dolor, pero cuando lo hacemos con resistencia o lo hacemos desde lugares incorrectos, como por ejemplo que siempre queremos que la organización, los colaboradores sean los que empujen todo y que sean los seres de conciencia, pero los líderes no se hacen cargo de sus propias historias, ¿no?, y de sus propios demonios. Entonces desde ahí pues obviamente va a ser un proceso doloroso. Entonces siempre yo creo que a la forma en la que yo trabajo, primero parte de qué historia me quiero yo contar. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué existo? Porque a veces esas preguntas ni siquiera las personas, las organizaciones, los sistemas se las hacen, ¿no? Entonces yo empiezo desde ahí a hacer estos cuestionamientos de definir cuál es tu destino estratégico, qué quieres lograr, y luego me dicen, sí, el cómo, no, espérate, ¿y para qué existes? ¿Para qué estás contándote toda esta historia? Y al final somos las historias que nos estamos contando. Ya después alinear y crear, ok, ya sabes tu destino, tu qué, ya sabes tu para qué, ahora cómo lo vas a lograr, cuáles son tus roles, tus funciones, tus procesos, sistemas, herramientas, políticas, procedimientos, manuales, indicadores, etc., que todo debe de ir en concordancia y alineado con ese propósito. Porque a veces estamos diciendo una cosa y hablando otra, digo que andan en diablo, ¿no? Digo una cosa y hablo otra. Entonces, desde ahí generamos esa alineación, esa concordancia, pero luego falta el 99%, que es la cultura. La cultura se come como desayuno a la estrategia, ¿no? Dime cómo es tu cultura, dime cómo vives y te diré qué tan lejos puedes llegar. Y eso es un reflejo de, como te decía, el nivel de conciencia del individuo y las creencias y el cómo ven las cosas. Entonces, hay personas que ven las cosas desde el dolor y ven el trabajo desde un dolor, desde algo que pues tiene que ser sufrido y que tiene que ser tortuoso, y pues sí es la realidad que crean para ellos y para su sistema, y que no se sienten realmente merecedores de vivir una vida plena, entonces no lo pueden generar para alguien más, entonces no es personal porque no damos lo que no tenemos, ¿no? Entonces, pues realmente sí implica hacer algo autónomo, ¿no? Hacer algo que venga desde adentro, autóctono, ¿no? Necesita forzosamente que un individuo esté ordenado, que las personas tomadoras de decisiones estén ordenados y claros con quiénes son ellos mismos, qué quieren y pueden lograr y cómo poder no solamente buscar su felicidad, sino ser útiles al resto de la gente. Totalmente, porque es muy fácil decirlo, hay que ser más conscientes, pero muchas veces ni siquiera se preguntan lo básico, nos preguntamos lo básico, ¿no? Es ¿por qué trabajo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito más allá del statement o de lo que dicen las paredes, ¿no? Es ¿qué extrañaría el mundo si la empresa no existiera? ¿Qué extrañaría mi equipo
si yo como líder no estuviera? Yo soy un fiel creyente que responder este tipo de preguntas ayuda a conectar. ¿Tú cómo sugerirías que alguien conecte con su propósito, con este para qué? Y fíjate que yo ahí lo vería como distinto. O sea, yo creo que nadie es indispensable. Yo creo que eso es más bien algo que tenemos que sanar, decir, si el que no estemos al mundo no le pasa nada, más bien, desde ese nada, ¿cómo puedo yo sumar al mundo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo para sumar y dejar el mundo mejor de cómo lo encontré? ¿No? Entonces, el propósito es muy, muy interesante luego hacer nuestros ejercicios. Bueno, hay uno muy famoso que se llama el Ikigai, que hacer este ejercicio pues nos dice pues qué es lo que a mí, yo me siento en la zona, donde yo me siento súper conectado, presente, me siento en mi mejor momento, en mi mejor versión, pero a veces confundimos eso con nuestras heridas. Y a veces estamos haciendo algo que creemos que es nuestro propósito, pero viene de nuestras heridas. Entonces, sí es muy importante para todos tener claras nuestras aguas para poder realmente encontrar cuál es nuestra canción y lo que realmente traemos dentro, porque a veces estamos confundidos. De hecho, pues, yo creo que parte del problema del mundo es que estamos confundidos. O sea, que no alcanzamos a ver las cosas desde este principio de realidad y desde ahí estamos tomando decisiones, pues, como confusas. ¿Y cómo se vería en un caso concreto cuando un líder, cuando un colaborador, cuando un emprendedor, ¿no?, que no se da cuenta que está trabajando más desde la herida y no tanto desde su pasión, por ejemplo? ¿Cómo se ve? Hay prisa y hay enojo. Más que se ve, también se siente, porque a veces las máscaras pues se pueden llegar a sostener, pero se siente una experiencia que no es gozosa, se siente que no hay presencia y no hay disfrute y no hay gozo. Más bien, yo creo que ese sería el síntoma de saber cuando no estoy en mi lugar y las cosas no son ligeras. ¿Y qué opinas cuando alguien dice, oye, pues es que me apasiona lo que hago? A ver, yo, Sergio, me apasiona muchísimo lo que hago. De hecho, me considero muy afortunado. Me ha costado, ¿no?, poder integrar mis talentos, mis pasiones, mis gustos, mis experiencias para ponerlo al servicio de los demás. Pero aún así, tener una marca personal, una empresa y demás, lleva estrés, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre que no estás en tu zona y es un estrés parte de un proceso natural? Porque no todo en la vida va a ser que no duela, ¿no? Crecer duele, madurar duele, pero no se tiene que quedar uno ahí. ¿Cómo diferenciar para alguien que escuche esto y diga, pero cómo? O sea, yo sí lo disfruto, pero pues, si hay estrés, o sea, si siento estrés, entonces no amo lo que hago. O sea, vamos a decir que dentro de todo lo que haces hay cosas que disfrutas más. Y las otras, pues nada más sabes que forman parte del proceso que genera valor, pero no es lo tuyo. Y en algunas cuestiones, pues lo puedes delegar o hacerte responsable. O sea, realmente el tema de conciencia, a mi punto de vista, es hacernos responsables. O sea, hay partes muy románticas, muy locas, muy esotéricas y muy fumadas dentro del proceso, pero lo más importante y lo fundamental es hacernos responsables. Y hacernos responsables de lo que me corresponde, de lo que me toca, de lo que me gusta, y a veces decir, bueno, esto forma parte de la cadena de valor, pero esto, pues sí lo voy a delegar, no es lo mío, no lo voy a confundir dentro de mi propósito, lo tengo muy claro, ¿no? Entonces simplemente pues me formo de un equipo o lo hago, pero le doy una intención. O sea, hay cosas que pues no te gustan a veces, pero pues le das una intención porque te van a llevar al lugar que quieres estar. Porque, por ejemplo, el tema de valores y principios dentro de una organización o de la vida de cualquiera de nosotros, que tienes que a veces ser disciplinado, pues la disciplina duele. La disciplina es un dolor que te evita un dolor mayor, ¿no? Y tu sí ahorita, pues a lo mejor te cuesta trabajo, pero es un sí para tu futuro, ¿no? Entonces, a veces pues hay que entender también que en hacerme responsable, pues hay cosas que pues van a doler, pero duele para que deje de doler también. Me encanta cómo lo aportas. De hecho, hay una matriz de toma de decisiones donde dicen que lo que tú digas que no te gusta hacer lo mapees, y son dos ejes. Una es me sirve y la otra es me gusta. O sea, me sirve contra me gusta. Si algo te sirve y te gusta, síguelo haciendo. Haz más de eso. Si algo te sirve y no te gusta, pues gestiónalo. Es decir, lo que estás diciendo, ¿no? Dale un propósito, porque sí te sirve, aunque no te encanta, por decirlo así. A ver, si te gusta, pero no te sirve, pues trata de eliminar eso. Y si no te gusta y ni te sirve, pues ni que estás dedicándole tiempo, energía, ¿no? Y este tipo de matrices que a veces se ven muy concretas, a mí me gusta mucho el abordaje que tú le das, porque tú le das una parte muy espiritual y de fondo sobre todo.
¿por qué crees tú que hay tanta depresión laboral, tanto burnout, tanta desconexión del mundo organizacional? Cada vez hay más emprendedores que personas que quieran emplearse. ¿Por qué? Pues sí, te contestaría con que es multifactorial. O sea, hay varias razones dependiendo de cómo lo veamos y desde qué ángulo lo veamos. Pero uno, el mundo está en general confundido. Yo creo que nos subimos al camión equivocado y andamos persiguiendo una chuleta que no era, ¿no? Pero pues, al final creo yo que tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos porque pues, es lo que nos han enseñado, es lo que les han enseñado nuestros papás y a los papás de nuestros papás, a que tenemos que basar nuestra identidad en el ser. Digo, perdón, al revés, en el tener. Tenemos que basar nuestra identidad en el tener. Entonces, el ir acumulando cosas, ir comprándote lo que te tengas que comprar para poder ser alguien en la vida y tomando decisiones y metiéndote en caminos que no tienen corazón, pero nadie te enseñó realmente que tenías un corazón y que tenía que ir por encima de muchas decisiones y que tenías que decepcionar a muchas personas antes de decepcionarte a ti. Y entonces nadie nos enseñó que ese era el camino, ¿no? Hasta mismo Abraham Maslow nos enseña la pirámide de autorrealización y pocas personas saben que esa pirámide la invirtió al final y que no era en la medida que yo tengo soy, sino no en la medida que yo soy tengo. Y si yo entiendo esto desde ahí, vivo desde ahí, ya lo que tenga o no tenga, pues ya no lo necesito, lo agradezco, que es muy diferente, ¿no? Entonces nadie nos enseñó a voltearnos a ver, nadie nos dio herramientas de autoconocimiento. Tenemos una confusión, como les digo, en general, pues tremenda, ¿no? Y pues eso, hablando también de los niveles de conciencia, que por ende, ¿no? Las personas no tienen una conciencia de sí mismos y del entorno, no comprendemos que lo que está sucediendo en nuestro exterior es un reflejo de lo que sucede adentro de nosotros y que todos, pues al final tú eres mi inconsciente y yo soy el tuyo, ¿no? Y que la realidad es una proyección holográfica de la conciencia y que todo lo que está sucediendo afuera, pues es un reflejo de lo que está sucediendo adentro. Nadie nos dio estas herramientas. Entonces, si sí las entendiéramos, empezáramos a hacernos responsables de lo que está sucediendo en nuestro mundo exterior. Ahora, si quienes están escuchando esto o están viendo y acaban de escuchar esto que nos dice Gaby, o sea, son palabras que articulas muy bien, lo dices muy fluido, pero conlleva una profundidad y es un reto poder comprender al 100% lo que acabas de decir. Yo puedo decirte que empatizo y medio entiendo. Creo que tú eres alguien que ha profundizado mucho en este tema de la conciencia a nivel personal, espiritual, y lo has llevado también al mundo organizacional. Para alguien que esté escuchando esto, ¿cómo podría yo o cualquiera ser un líder más consciente, más alineado a la parte espiritual? ¿Y cómo eso contribuye a mis KPIs, a mis indicadores? ¿De qué me va a servir y qué tengo que hacer? O sea, yo creo que la conciencia es simple. Lo demás es lo complejo. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer es espacio. O sea, tenemos que soltar pues cosas que hemos venido cargando que pues no nos sirven y que simplemente es como regresar a nuestra infancia, o sea, regresar a lo más simple y a veces hasta las palabras que usamos y la forma en la que nos comunicamos con los demás desde esa inocencia, desde ese principio de que todos queremos jugar y que puedes decir, a ver, deja de trabajar, la palabra trabajo viene de traba, viene de dificultad, mejor empieza a jugar, cambia la narrativa, pero yo ¿cómo voy a jugar? Si es que te la estás tomando demasiado en serio. La bronca que tenemos entre esta confusión que mencionaba es que nos estamos tomando la vida demasiado en serio, cuando las podemos tomar demasiado menos en serio y jugar mucho más y crear experiencias en donde todos la podemos pasar bien, donde todos nos vaya bien y donde realmente podamos vivir, ¿no? Desde estos principios, desde estos valores y ya no ponerle tanto atención a quién eres y a qué te dedicas y qué posición tienes, ¿no? Y cuáles son tus bienes. O sea, eso realmente es efímero. No nos fijamos realmente lo que hay atrás de la persona. Entonces, pues empezar a quitar, como digo, mucha paja para empezar a crear experiencias trascendentes y significativas, pues ese es el paso número 1. Y para eso hay que sanar y para sanar hay que soltar. Me queda claro y no puedo evitar acordarme de cómo tocaste la batería. Tú eres alguien que asume, reconoce y abandera el tema de estamos jugando, pero para trabajar o no desde el trabajo, no es de la traba. Y cuando te vi tocar la batería te vi como una persona apasionada, estabas muy enfocada, estabas enfocándote en hacer las cosas bien, empezaste con estructura
y sí te veía disfrutando, pero no te veía sonriendo, no te veía suelta. Hay personas que se sueltan y ni se fijan qué están haciendo, ¿no? Y para mí tú fusionaste como una parte de enfoque, estructura, pasión, con ganas de hacer las cosas bien. Y no te puedo decir que yo pensé que no lo estabas disfrutando, pero no te vi tampoco así súper suelta y disfrutando. ¿Cómo eso lo aterrizas al soltar en el trabajo cuando alguien quiere soltar y decir disfruta y juega? Cuando hay cosas que hay que tomarse en serio, hay que tener procesos, hay que tener herramientas, hay que educarse, hay que formarse. Y me encanta que toques este tema porque creo que dentro de estas distorsiones, entender la conciencia pues implica entender la integración de las polaridades. Entonces, una empresa, vamos a decir, con un alto nivel de madurez organizacional, es una empresa que tiene cimientos, tiene una energía masculina muy sólida, o sea, sabe sus roles, como te decían, sabe sus roles, sus funciones, sabe quién es, hacia dónde va, ¿no? O sea, tiene integrada esa parte, pero también integrada la pasión, tiene integrada la creatividad, la compasión, la empatía, la trascendencia, la responsabilidad hacia el otro. Entonces, el poder integrar las dos energías, pues es fundamental. A veces las personas se quedan nada más con, pues vamos a jugar y punto. No, pues te vas a perder en el camino, porque yo creo que algo que he aportado muchísimo y creo que genera mucho valor en lo que hago, es que sí creo que sí vuelo y vuelo mucho, pero sí tengo pies en la tierra. O sea, como que trato de integrar las dos cosas, porque de repente llegan personas y me dicen, oye, pues platícame de los pleidianos y los seres de los Andrómedas. Y digo, bueno, primero hay que hacernos cargo de nuestro propio metro cuadrado, si no, no estamos entendiendo nada, ¿no? Entonces, al final, como te decía, pues la conciencia puede llegar a ser enormemente interesante, hablar sobre la conciencia y las dimensiones y muchas otras cosas del ser, ¿no? Pero pues lo más importante es hacernos responsables y hacernos responsables de lo que está sucediendo adentro de cada uno de nosotros, antes, ¿no? Totalmente. No podemos ser líderes si no somos líderes de nosotros antes, ¿no? Sí, es de dentro hacia afuera, ¿no? Y me encanta cómo haces esta analogía de la dualidad de la energía masculina y femenina en la organización. La masculina, entiendo que así la planteas, como la estructura, los procesos, indicadores, resultados, metas, ir por más, la estrategia. La parte femenina te la escuché centrarla en la parte creativa, disruptiva, de innovación. Sensible, empática, intuitiva. ¿Cómo se ve un equipo que tenga bien integrada ambas partes, la masculina y la femenina? Para alguien que no le entienda el tema de la espiritualidad y que está escuchando esto, ¿cómo se ve un equipo que tiene bien integrado estos dos mundos? Sí, y pues mucho de lo que he hecho también es integrar principios y leyes universales a los negocios. Y dentro de esos principios y leyes universales están las leyes de polaridad, están las leyes de causa y efecto, están las leyes de generación, que justamente te hablan de las energías femeninas y masculinas que están en el micro y en el macro. Pero más específico, entonces, ¿cómo se ve eso? Todo está compuesto de lo mismo. Entonces nada más hay que ordenarlo y hay que alinearlo. Entonces, como te decía anteriormente, ¿tú qué? Que es tu destino estratégico, que es cuantificable, está perfecto. Pero si no tienes un cualificable, un para qué, desde ahí lo que empieza mal termina mal. En la parte de estructura es la parte masculina, como te decía, todos roles, funciones, herramientas, indicadores, ¿no? Y eso complementa con la cultura, que la cultura es la parte soft, ¿no? Que es una expresión de las creencias y del nivel de conciencia del individuo, ¿no? Que es el hacer. O sea, tú puedes tener un destino estratégico, una estrategia pues muy bonita con una estructura perfecta y al final las personas viven con puñaladas en espalda, con chismes, ataques, no hay valores, no hay principios, no hay integridad, pues entonces se te sale el amor por la ventana. Entonces, cuando existe eso, y eso es algo importantísimo con los tomadores de decisiones, con los líderes, yo tengo dos tipos de clientes, ¿no? Ya trabajo más con unos que con otros, pero el primero le digo, pues a ti te conviene. O sea, yo no sé en qué nivel estés, si realmente sientas y entiendas que tu empresa es una expresión tuya y que si les va bien a ti, te va bien a ti, tú trasciendes a través de ellos. No sé si tú lo entiendas, pero a ti te conviene, porque si tú le partes el corazón a la gente con la que trabajas, esas personas dejan de creer porque ya perciben la organización como algo que genera dolor. Y si dejan de creer, dejan de crear. Punto. No lo puedes rastrear. Jamás. Y menos en esta era.
Entonces te conviene tener una experiencia en donde la gente, a través de este caldo de cultivo, crea la importancia y esté alineada con el propósito, porque no hay nada que apeste más que la incongruencia. Entonces, que te decía mucho de este modelo que tengo de generar o sea, generar una empresa de wholeness co, ¿no? Y todo lo que es co, pues comunicación, coherencia, constancia, compromiso, colaboración, conexión, ¿no? Entonces, la coherencia, si las personas tú los enamoras en el onboarding, y en la inducción y de repente ven que aquí es una empresa asquerosa, pues no. Y luego tenemos el otro tipo, que realmente gente líder, gente genuina, con una vocación de servicio, gente realmente trabajada, que está buscando cómo generar más valor, y eso es una delicia, trabajar con ese tipo de clientes. Totalmente. Que sí los hay. Son los menos, pero sí los hay. Los hay y hay que trabajar mucho para poder integrar estas dos partes. Me encanta cómo lo abordas porque coincido con una visión más clínica, ¿no? Tú también eres enfocada a las ciencias humanas y la mente humana. Yo también estudié psicología y otras disciplinas. Y yo veo a las organizaciones, a los equipos como pacientes, ¿no? Y yo entiendo como si fuera una relación de pareja, ¿no? Como si fuera el hombre y la mujer sin ser rígidos, ¿no? Pero la energía masculina y femenina, pues es generar acuerdos, es que haya integridad, ¿no? Porque también en el lado opuesto a lo que estás diciendo, yo me imagino una empresa que diga, nuestro propósito es y trabajan todo súper bien en tema de cultura, valores, invierten en la gente, pero no hay procesos, pero no hay estructura, pero no hay KPIs, pero no hay metas, no hay roles te va claros. El amor por la ventana. Pues adiós. O sea, ni una ni otra. Ahora, la pregunta es, partiendo de que no es que hay bueno y malo, sino qué es lo que se necesita. Tú empezaste hablando del mundo de hoy, ¿no? Que está confundido y que hay un reto importante. Desde mi punto de vista, el escenario, pues sí, es un cambio de época. Me dicen que es una época de cambios, pero yo me gusta contestar que es un cambio de época. Como si hubiéramos pasado de los 70s a los 2000s, ¿no? Ya es otro juego. ¿Qué tipo de cultura, hablando con esta energía femenina, masculina, se requiere hoy en día con el contexto en el que nos encontramos? Y bueno, y respondiendo directamente dos cosas que se necesitan: autoconocimiento y orden. Esas son las dos cosas que se requieren, ¿no? ¿Y qué se necesita? Ahorita mucha compasión. También venimos de una era, un proceso como humanidad súper doloroso, y entonces hay un proceso también de sanación. Y entonces puedes llegar a tener un líder que te dice, pero pues yo no lo traumé, ¿no? Eso pues así viene esta persona. Entonces realmente pues hacernos cargo también de, sí, pero pues al final, como te decía, aquí pues nada más hay uno, y vamos a ayudarnos también a sanar y cambiar nuestra percepción. Y hay muchas cosas, por ejemplo, si hago una intervención, pues luego me toca tener espacios donde es una lloradera y es una catarsis pues tremenda de personas que traen muchas cosas cargando desde toda su vida, toda su infancia, y ve tú a saber si otras vidas, real, ¿no? De sus linajes. Entonces, creo que ahorita estamos en un proceso de mucha compasión y de sanar profundamente nuestras heridas, ¿no? Y a partir de ahí, que esto es algo que todos vamos a vivir de forma directa o indirecta, poder sutilmente entrar. Ahora, hay personas que se tienen que hacer responsables de sus temas, ir con el terapeuta y hacer su propio proceso, pero también como sistemas podemos generar muchísimo valor generando conectividad. La conectividad sana muchísimo, ¿no? Que es pues parte de unas grandes prácticas que existen hoy en día, como lo son los foros de pares. Totalmente, y eso nos lleva a este punto que yo quería tocar contigo, y gracias por dar la introducción. Yo, en mi caso, sí doy conferencias, y eso es una parte, una función que es inspirar y generar conciencia, deseo de cambio. Luego vienen las capacitaciones, los programas, los workshops que te dan herramientas para que ese cambio que generaste a través de una conferencia, de un kickoff en tu empresa, pues la gente pueda tener las herramientas para hacer ese cambio organizacional. Y lo que me he encontrado, y lo platicábamos fuera de este podcast, era, pues, para mí, me hace falta un elemento que haga sostenible un cambio organizacional. No todo puede ser inspiración, no todo puede ser herramientas si no están inspirados, si no quieren cambiar nada. Y conectamos tú y yo por esa parte del grupo de pares. Para mí esa es una herramienta importantísima para solventar y hacer sostenible un cambio organizacional después de que los inspiras, después de que los capacitas. Grupo de pares. Explícanos, tú que estás muy metida en esta herramienta, ¿qué es el grupo de pares? Sí, yo creo que es una herramienta muy complementaria a todos los esfuerzos que mencionas, pero es muy diferente,
porque tiene un enfoque de grupo de crecimiento. Entonces, algo que tengo muy fuerte es el desarrollo humano, y el desarrollo humano habla mucho del enfoque centrado en la persona, que es parte de las tendencias, ¿no? Esto viene de Rogers. Y el enfoque centrado en la persona es que pues les damos, pocas veces escuchamos. Y realmente, pues, otra de las cosas que a lo mejor anexaría yo que hay que hacer es escuchar mucho. Entonces, está basado en generar un grupo de crecimiento donde las propias personas se van dando contención, van compartiendo su experiencia, van resolviendo sus desafíos, y lo que sucede no nada más que se vuelve muy práctico y muy aplicable porque realmente son causas y cosas reales que están sucediendo, sino que las personas se sienten que forman parte de algo. Entonces, te impulsa muchísimo el sentido de pertenencia, que es algo fundamental dentro de las variables de la cultura, porque las personas dicen, es que yo pertenezco aquí, y se vinculan con sus grupos, ¿no? ¿Y cómo opera un grupo de pares? Esos son los beneficios. Lo que acabas de decir, recapitulando, es genera catarsis, genera cohesión, rompe barreras, se conocen, se escuchan. Se comparten. Sí? ¿Cómo funciona? Sus experiencias. O sea, ¿es terapia en grupo dentro de la empresa, pues, o a qué te refieres? Mira, no es terapia, pero es el grupo más terapéutico que puedes tener en tu vida. No son tus hermanos, pero nadie ha sido tan hermano como puede llegar a ser ese grupo. No es un board, pero funciona como board. Pues realmente, o sea, es un grupo en donde todas las personas en nuestra vida, o sea, todas las personas que nosotros podemos llegar a contactar en la vida, es un gran regalo, y atrás hay luz infinita y cosas increíbles y regalos maravillosos. Nada más que a veces no revelamos esas capas, que no nos permitimos conectar con el otro desde un lugar genuino. Entonces, estos espacios están configurados de tal forma que lo mejor de nosotras brota, ¿no? De nosotros y de nosotras, y llega a ser pues algo muy revelador, ¿no? Porque a veces dices, oye, si yo llegué a conocer así tan profundamente a las personas con las que trabajo, imagínate, chance no conozco también a mi esposa, a mis papás, a mis amigos, a mis hermanos, ¿no? Porque no he tenido estos foros donde realmente hemos revelado todas estas capas y encontrar lo que realmente hay ahí, ¿no? ¿Y tienes algún caso, algún ejemplo donde alguien que está escuchando esto diga, ok, me da la impresión que sí, conversaciones profundas entre pares en el mundo organizacional, pero ¿cómo se ve una toma de conciencia? O sea, ¿cuál es el beneficio en concreto de algún caso que tengas? Sí, pues mira, como te decía, no sustituye ir a terapia, no sustituye muchas cosas, pero es un complemento maravilloso de poderlo incorporar como una práctica en nuestras vidas. Entonces, el camino solo del emprendimiento y de tomar decisiones, y como les digo siempre, de estar en la arena y no de espectador, pues es tremendo, ¿no? Entonces, necesitas estar gente que está en la arena rompiéndose también su mandarina todos los días para poder tener conversaciones de ahí y que te digan, sí, yo también. Sí, yo también le he pasado así, y esto es mi experiencia y esto es lo que estoy haciendo. Entonces, de la manera en la que la metodología que yo tengo está configurada es que las personas comparten pues sus desafíos o las cosas que están viviendo, y luego hay indagaciones profundas que está basado mucho en principios de coaching y desarrollo humano, para que con esas preguntas profundas empecemos a indagar áreas que no estamos viendo normalmente, y que después podamos darnos herramientas, consejos, pero de personas que te entienden porque están viviendo lo mismo que tú. Entonces, pues eso no te lo puede dar un terapeuta. O sea, por más que te diga un gran consejo, perdón, pero tú no estás viviendo, estás en tu consultorio. O sea, no sabes lo que estoy viviendo. No te lo puede dar un papá, tu mamá, ni tus amigos, ni tus hermanos, ni tu esposa, por más que quieran y te quieran mucho, porque no están viviendo lo mismo que tú. Entonces, nadie puede sacarte de un problema más que alguien que está viviendo lo mismo que tú. Eso es el principio de Alcohólicos Anónimos. O sea, drogadictos sacan drogadictos, alcohólicos y peers a peers, ¿no? Entonces, pues llega a ser algo brutal. Tengo gente que ha bajado hasta 30 kilos en 3 meses, o una cosa así loquísima, 6 meses realmente, desde que se inicia, porque suelta tanto que hay una conexión por relación mente-cuerpo. El cuerpo no se enferma, informa. La vida no se enferma, informa. Entonces, tener estos foros de desasolve, pues son súper valiosos, ¿no? Esto es un concepto que a veces es difícil de creer. Yo lo he vivido también como psicólogo cuando ejercí clínicamente. Literal me tocó varios casos de ver cómo bajaban de peso cuando se permitían expresar sus conflictos, sus emociones. ¿Tú dirías entonces que tener conversaciones profundas adelgaza? Pues bueno, regresando a esta parte, ahorita me voy a la otra, es entender que la mente no está en el cuerpo está en la mente. Nosotros no estamos en la vida está en nosotros. Quien entiende eso, entendió todo. Pues explica un poquito más, no seas gacha. Nada está afuera, Okay. Todo está dentro.
Entonces, todo, como les decía, que se resuelve desde la riqueza interior, tiene un efecto en el mundo exterior, porque lo de afuera es simplemente una proyección. Vivimos en un holograma de vida, todo simplemente es una expresión, ¿no? Entonces, es un concepto muy profundo, pero si lo entiendes, entiendes muchas cosas. Porque a veces quieres trabajar tu riqueza o quieres trabajar tus proyectos para que todo fluyan, pues a veces hay que entender que no se trabajan afuera, se trabajan adentro. Entonces la riqueza empieza desde ahí, ¿no? Sí, el soltar estos. Como es adentro es afuera, ¿no? Y no puedes ser mejor líder que persona, coincido desde ahí. Es también trabajar la parte inmaterial para que lo material se manifieste. Eso me queda claro. Ahora, voy a darle un doble clic y espero nos acompañen en este doble clic. Yo también soy parte de los que va a entrar a este journey de conversación contigo y gracias por abrir ese tema, porque no es tan común o tan abierto, tan hablado, pero sí ya cada vez más utilizado como práctica organizacional, que es lo que se le conoce, corrígeme si me equivoco, como una medicina natural, pero que te hace conectar y conocerte más como persona. Te quita un poco este rol del trabajo, del rol de emprendedor y te conecta a nivel personal y parece que hay una tendencia importante de los líderes que buscan este tipo de medicinas y prácticas para reconectar con su esencia y entonces poder ser más felices, más productivos, estar más alineados, tomar decisiones más conscientes en el trabajo. ¿Nos platicas un poco más de esto? Sí, y sí hay una tendencia enorme en el mundo de utilizar plantas de poder o sustancias que alteren estados de conciencia para, pues, vamos a decir que sanar el ego, y el ego es pues sanar la ignorancia. Sin embargo, pues sí es algo que tenemos que estar muy conscientes porque cuando se junta el poder más sustancias, que eso es una cosa llamada, que se puede llamar psicopatología espiritual o el síndrome del elegido, pues podemos acabar todos en lugares en donde no queríamos estar, ¿no? O sea, personas que aprovechan el lugar que le dan las personas porque les dicen, es que tú me hiciste conectar de una manera súper profunda, entonces empiezan a comprar el rol de fui yo y no fue la todo medicina. Lo que, o cualquier mensaje o persona que te haga sentir que está afuera y no adentro, corre por tu vida. Cualquier persona que te diga soy yo y no tú, corre por tu vida. Primero las sanaciones y los procesos de liberación las hace nuestro poder supremo, Dios, la divinidad y la conciencia. Nosotros todos somos instrumentos. Entonces, desde ahí, pues hay que hacernos cargo y realmente decir las cosas como son y no decir, no, yo te sané. La persona que dice yo te sané, corre por tu vida. Entonces, si hay algo que este principio es para mí muy importante hablarlo, que existe pues muchas cosas muy delicadas que caen en mil cantidad de personas con mucha irresponsabilidad y con gente que tiene trastornos de personalidad aunado a la espiritualidad, ¿no? Aunado a las sustancias, medicinas o drogas, pues se vuelve un combo tremendo. Entonces, primero, pues yo les diría aguas con eso. Uh-huh. Y ahora, sí son plantas que tenemos de dos tipos, ¿no? Hay plantas que trabajan de arriba hacia abajo, pues que te revientan el velo y que te muestran y te prenden el foco y te alumbran el cuarto y te dicen, pues mira, tú tienes esta realidad que estás creando porque es lo que tú crees. Entonces, tú eres el programa y el programador, ¿no? Y entonces estás energizando una realidad, entonces simplemente te enseñan dónde estás poniendo tu atención, ¿no? Como dicen, energy goes where, attention goes where energy flows, ¿no? Entonces tu atención la estás poniendo ahí, por eso toda tu vida está ahí. Entonces es hacernos responsables, es dolorosísimo porque te alumbra el cuarto y te dicen, es que yo soy el que está creando esta realidad, sí, pues sí, ¿no? Entonces simplemente alumbran el cuarto, no te dan conciencia, ¿no? Y luego esas, pues digo, pueden ser plantas que son plantas de poder muy fuertes y luego tenemos otras que son mucho más sutiles, mucho más amorosas que trabajan de abajo hacia arriba, como es un cacao, como es el tabaco, como son otras plantas. Entonces tenemos estas dos que pues unas, por lo que les explico, pueden llegar a ser mucho más violentas porque te enseñan lo que quieres, no lo que quieres ver, sino lo que necesitas ver. Y nosotros estamos en la resistencia y en el ego y así, ¿no? Entonces, son plantas hermosísimas, profundísimas y súper divinas, ¿no? Todo al final es espiritual, pero son unas medicinas que tienen una tecnología espiritual muy profunda, que no la tiene nada. Eso ningún fármaco. ¿Eso cómo se ve? ¿Se ve si ingiere un líquido con la planta? ¿Te comes la planta? O sea, ¿cómo hay muchas es formas, este proceso? hay muchas formas, o sea, cada una, vamos, psilocibina, ayahuasca, peyote, Santa María, o sea, hay muchos tipos, ¿no? Sin embargo,
pues dependiendo también de qué quieres trabajar y demás. O sea, primero acabar con alguien que te sepa guiar bien, que lleve todo un proceso previo, que lleve todo un proceso en la contención de la experiencia y luego la integración. Porque hay personas que nada más te vuelas ahora sí que la caja, se desborda el vaso y entonces puede haber un desdoblamiento, una ruptura psíquica. Entonces a eso hay que tener muchísimo cuidado porque entonces se te lesiona la psique y te quedas en el viaje. Entonces, sí son plantas que, por supuesto, o sea, una sesión puede llegar a darte un entendimiento de 9 años de terapia. Eso es totalmente real, ¿no? Y lo que hace es que nosotros cuando tenemos una creencia o tenemos una experiencia, generamos una conexión neuronal. Entonces tenemos una sinapsis. Esa sinapsis, cuando tenemos un trauma, se cubre con una especie de mielina, que es un tejido que hace que se vuelva como una cicatriz. Entonces, eso es la forma en la que nuestras creencias, nuestros programas están almacenados a nivel cerebro, ¿no? De conexiones neuronales. Entonces, pues no puedo salir yo de los mismos patrones porque hay esta película que está cubriendo mi sinapsis. Entonces, lo que hace, pues lo estoy explicando más a nivel neurológico. Entonces, lo que hace es que se rompe esa mielina y empieza a haber una reconfiguración distinta neurológicamente, empieza a haber más plasticidad y las personas perciben una realidad distinta. Entonces la medicina te muestra es que no tienes por qué vivir así, puedes vivir de esta forma o la otra tal, tú eres el que elige y elegir es renunciar. De hecho, la persona, digo, que no les gusta mucho saber que la palabra Cristo, ¿no? Que es la conciencia cristalina, o sea, es poder ver, no tiene nada que ver con la persona ni con la religión. Es esta conciencia crística, ¿no? Cristalina es el que puede elegir. Y elegir es renunciar. Entonces, eso es lo que te llega a mostrar una planta tan profundamente, que tú tienes la realidad que estás eligiendo. Y esto se está incorporando en las empresas. Sí, se está incorporando. ¿Cómo es que se está haciendo esto? Por ejemplo, sí, esto ya no es ajeno en Silicon Valley y así, entonces lo hacen de manera muy profunda. Yo sí creo que o sea, que a lo mejor la tendencia es que sí va a suceder, pero tiene que haber todo un proceso muy sutil y muy amoroso a llegar a eso. Y lo que te enseña la planta es que te muestra que no la necesitas. O sea, la planta es para no hacerla. Para eso existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, pues, por ejemplo, hablando de la ayahuasca se lo dan a los niños en el Amazonas. Desde chiquititos toman ayahuasca de bebés, embarazadas, pero ellos están conectados. Es como dicen, oye, es que me está hablando el árbol, que todo el tiempo te está hablando el árbol. Todo el tiempo te está hablando el sol, todo el tiempo te está hablando los animales. Que no los escuchemos y no lo entendamos es otra cosa, porque estamos totalmente dormidos. Entonces, si tú le dices eso a alguien del Amazonas que está completamente conectado con su realidad exterior y con los elementos, te dice, sí, yo sé que el árbol me habla. O sea, de hecho, la ayahuasca viene de que las plantas dijeron cómo tenían que cocer la ayahuasca y la chacruna de cierta forma para producir DMT la forma en la que lo produce. Y para ellos es normal. Para nosotros dicen, ¿cómo que te habló la planta? ¿Cómo? ¿No? O sea, si alguien llega, por ejemplo, hablando algo muy terrenal, te dicen, oye, ¿cómo estás? Bien, padrísimo, increíble, amo la vida. Te dicen, ¿qué te fumaste? ¿No? O sea, sí, para que veamos el nivel de desconexión que tenemos en el occidente. Entonces, para poder llegar a, vamos a decir que vivimos viendo una frecuencia de muy baja vibración y de repente la planta te muestra algo impresionante, pues a veces vamos a decir que es tanta luz que nos ciega. Es tan fuerte entender lo que no estamos viendo que nos ciega. Entonces, sí es mucho luz, pero es como si estás todo chueco sentado y de repente llega y te enderezan así, te va a doler horriblemente. Y dices, ¿cómo me duele la sanación? Sí, duele horriblemente, porque duele darnos cuenta. Lo que nos duele es darnos cuenta. Entonces, hablando de estos temas, pues yo creo que sí podemos empezar a prepararnos en ese camino con autoconocimiento, entender nuestras creencias, nuestras percepciones, quiénes somos. La gente no sabe cuál es su temperamento, carácter, personalidad, su configuración energética, por qué piensan lo que piensan, creen lo que creen, cuáles son sus procesos de información, de creación, su vision board, hacia dónde van, qué quieren, su ikigai. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer para ir soltando tu proceso. Y si ya después de eso vemos que la vida nos va llevando a esos caminos para utilizar estas herramientas y estas medicinas, las vamos a utilizar desde lugares mucho más ligeros, no sin ese dolor, porque si los usamos desde ese nivel de ignorancia, llega a ser muy fuerte la experiencia, muy violenta. Híjole, acabas de decir mucho y tanta necesidad de despertar, porque sí creo que hay muchas personas dormidas en el trabajo, en el mundo corporativo, en los emprendedores, que necesitamos hacer más cosas para conocernos. Cuando me preguntan, oye,
¿por qué los CEOs ganan tanto, no? Y mi respuesta pues es que tienen que pensar mejor, tienen que decidir mejor. Y esta higiene mental, que pues yo le llamo, pues es algo que requiere mucha energía y te requiere mucha madurez, experiencia. Por eso un CEO gana lo que gana, ¿no? Por ejemplo. Pero si ahorita todo el mundo está con dificultades para pensar, con dificultad para pensar conscientemente, pues hacia dónde vamos, ¿no? Como empresas, como sociedad y como líderes. ¿Qué opinión te merece el tema de quién merece estar en el banco o en la sala del CEO? ¿Quién da mejores resultados? ¿Quién piensa mejor? ¿Quién cuida a la gente? ¿Qué atributos debe tener un CEO? Si la mente no está alumbrada por el corazón, destruye. Y creo que hay varios viajes que hacemos, ¿no? Y una persona que está en esos lugares de tomar decisiones que afectan a miles y miles de personas y que afectan el rumbo de la vida, creo que ha pasado del conflicto a la paz, creo que ha pasado de la separación a la unión, creo que ha pasado de la culpa al merecimiento, de la lástima a la compasión, porque ya no dice ay pobrecito, sino realmente sabemos que somos uno, y sobre todo que ha pasado de la mente al corazón. Entonces, sí es un viaje profundo y creo que no está peleado y no tenemos que escoger entre la mente y el corazón, es integrar. Y ese es el yin yang, ¿no? O sea, ese es integrar lo masculino con lo femenino, pero pues entender pues realmente que la mente es una ilusión y el corazón es la verdad. Entonces, a veces pues nada más saber que cuando estamos mucho en la mente, pues estamos dementes, ¿no? Y tomamos malas decisiones, como te digo, si no están alumbradas desde un propósito. Por ejemplo, para volverlo más terrenal, Elon Musk. ¿Dirías que es alguien dormido o despierto? ¿Es buen líder, mal líder? Sé que vas a decir que no es malo o bueno, pero ¿cuál es tu concepto de Elon Musk? No lo conozco. Eso sería un punto uno. O sea, no lo conozco para realmente hacer un juicio. Actos, mi percepción un poco de él, así como mucha gente, es que pues las personas están haciendo cosas que es lo que les tocan hacer. O sea, yo creo que todo está en el orden, eso también es algo interesantísimo. O sea, todo tiene una razón y un propósito, si no, no existiría. Por ahí dicen que el universo no se equivoca y preocuparse es una blasfemia porque el universo sabe perfectamente el orden. Entonces, él definitivamente está poniendo pues mucho movimiento y el movimiento siempre creo yo que genera valor y creo que trae cosas positivas, disruptivas, en una conversación distinta, incómoda, y eso para mí creo que siempre hay que celebrarlo, ¿no? Y honrar también pues que está generando pues movimiento, cambio, empleo, oportunidades y pues trata de tener una intención, ¿no? Un propósito con lo que está haciendo, ¿no? Totalmente. De sustentabilidad. O sea, alguien, perdón que te interrumpa, dale. O sea, alguien que diga, bueno, un líder a mí que digo, ay, wow, o sea, en mi percepción sería Richard Branson. ¿Por? Todo lo que él hace, su palabra, su coherencia, cómo se expresa, lo que ha hecho, a mí me hace sentido. O sea, siento que es un gran líder, creo que es un niñote en un cuerpo de un ser adulto, muy adulto, y eso para mí es pues también parte del síntoma, ¿no? O sea, que es una persona que pues la gente lo quiere, ha hecho algo que genera valor, cuida mucho la cultura, cuida mucho a su gente, juega, se la pasa bien, es humano, es sensible, es empático, ¿no? Creo que pues, sí es un referente para mí de un buen líder. Ya. Ahorita que dices niño en un cuerpo de adulto, aprovechando la conversación que puedo tener contigo, hay un principio de la evolución personal, espiritual y demás que le llaman arquetipos del guerrero, del mago, luego el rey y luego el sabio, como un proceso de evolución. El guerrero entendiéndose como el momento en donde uno va y va por todas y emprende y crea proyectos. Luego el mago es cuando pues empiezas a tener estrategias para vender mejor una idea y vas creciendo y desarrollándote. El rey es cuando ya tienes conciencia y más discernimiento para decir este proyecto sí, este proyecto no. Pues hay que tomar decisiones difíciles y voy a tener accountability y responsabilidad. El rey o reina, vaya, que se entienda, ¿no? Y por último, el sabio o la sabia es cuando ya tienes un seniority, un camino recorrido, te has caído
y ya incluso eres una figura donde las personas acuden a ti, como si fuera el board, ¿no? O sea, el board es el sabio, o hace el rol del sabio, el CEO es equivalente al rey o a la reina, ¿no? El mago y se puede entender como los gerentes que empiezan a comunicar lo que pasa en el mundo de abajo, ¿no? Entre comillas, abajo el operativo, y lo sube a la dirección, y entonces empiezan a gestionar, tienen que transformar las crisis en oportunidades y ejecutan. Y los guerreros pues son las personas que están luchando por resaltar y ganar el proyecto y tener los números y las métricas. ¿Cómo se evoluciona en estas figuras arquetípicas? ¿Te hace sentido esta alineación y cómo se puede evolucionar de manera rápida? Obviamente todo tiene su tiempo, pero ¿cómo se podría ver esto de manera natural, eficiente en el mundo organizacional o en el emprendimiento, por ejemplo? O sea, yo creo que todos somos líderes en potencia. Entonces, para mí una persona que es líder es una persona que impacta a otra persona para su crecimiento y desarrollo, no importa en el nivel jerárquico en el que esté en una organización. Entonces, para mí ese concepto es que a veces he encontrado más líderes en el gerente, en el guerrero, como dices tú, que en las figuras de autoridad. Entonces, sí creo que pues entender primero eso es súper, súper importante, que todos tenemos una función en el sistema y que claramente pues hay herramientas que todos podemos obtener para seguir creciendo nuestro camino, pero a veces también hay unas funciones que todos tenemos y ocupamos por un alto bien, ¿no? Y eso también pues honrar en el lugar en el que estoy. O sea, entender que a veces por algo estoy en este lugar y habrá cosas que puedo llegar a aprender, otras herramientas, pero pues a veces también hay que saber en dónde estamos situados en nuestro metro cuadrado, ¿no? Y hacia dónde queremos llegar. De hecho, ahorita me acordé otra vez de la batería por lo mismo, porque pues el bombo, que es el donde suena lo más bajo a nivel de frecuencia, pues no va a sonar como la tarola, pero tienes que ir incorporando, tienes que ir evolucionando, y a veces podemos decir, es que yo quiero sonar diferente, pues sí, pero ahorita te toca esta función. Posteriormente irás explorando otros sonidos. Creo que a nivel personal, y ahorita con lo que dices a nivel profesional, me hace pues todo el sentido del mundo. Y con esto complementando que el crecimiento no es lineal, ¿no? Y el crecimiento no es llegar a ser CEO de una compañía, ¿no? O sea, realmente cuántas personas seguramente tú conoces, como yo conozco, que son CEOs de muchas compañías y que están perdidos, ¿no? Y que realmente no son personas referentes de éxito. O sea, son personas que a lo mejor tienen mucha lana, pero por dentro no hay esencia. Y he conocido mucho más líderes en gente que maneja ¿no? Coches, taxis, choferes, o sea, como te decía. Y hay personas mucho más realizadas. Son personas que ya entendieron. Entonces no nos vayamos con el juego de las apariencias. Creo que eso es súper importante, ¿no? Y que no es secuencial, eso también está súper bueno que lo resaltes. Al final, si no hay paz, no hay nada. Sí. La paz tiene que estar en el ingrediente, al menos de mi perspectiva, del éxito. Cuando me preguntan, ¿qué es éxito para ti? Pues no sé, pero lleva paz. Eso sí tiene que llevar. Para ir cerrando, mi querida Gaby, yo le pregunto a mis invitados e invitadas cuál es su canción favorita o con cuál canción conectan. Y tú pusiste una de Cerati, ¿verdad? Cuéntanos por qué. Porque me encanta la música, me encanta cantar. Creo que la próxima medicina sí es la frecuencia y la vibración. O sea, pues de hecho, o sea, crean que va a haber farmacéuticas que van a ser farmaenergéuticas, vamos a decir, y vamos a tener laboratorios donde la gente va a tener vibración y frecuencia para sanar. Y esto pues es lo que va a suceder, porque al final, bueno, somos 85% agua, y las aguas está compuesta de moléculas, las moléculas de neutrones, protones, las neutrones, protones de unidades mucho más finas, y más que encontramos nos damos cuenta que no hay nada más que energía. Entonces realmente lo que somos es energía al 100%. Y la energía pues responde a distintas frecuencias y distinta vibración, y también a donde estamos poniendo nuestra atención, que es lo que mencionaba yo anteriormente. Entonces la música es algo que va a ser fundamental, ¿no? En nuestra vida, y para mí ha sido fundamental. Me ha regalado muchísima medicina en mi camino. También hago kirtan, canto de vez en cuando, donde me invitan. Y Cerati para mí creo que es alguien que pues que para mí ya lo había entendido pues casi todo, ¿no? O sea, sí siento que tenía el mensaje muy claro de muchas cosas. Yo lo siento y lo transmito también pues a través de hacer ceremonias
o experiencias inmersivas, que la palabra sermón ya está medio prostituida, pero hacer experiencias inmersivas con música y meter sí música medicina, o sea, no meterla por meterla, sino meter lo que vayamos necesitando en el momento y meter Zoé, Pink Floyd y canciones y cantarlas y conectar con la música. Y creo que pues las personas yo las puedo acompañar a distintos estados y distintas frecuencias para que encuentren lo que no alcanzan a veces a ver, pero desde un lugar amoroso y desde un lugar profundo, pero también súper, súper poderoso. Entonces la medicina para mí es importante y Cerati, pues creo que es parte de tu medicina. De mi medicina, sí, definitivo. Sí, pues coincido totalmente contigo, Gaby. Por eso yo hago lo que hago, por eso la batería o la música, pero para mí es no la batería, es la música en general. De hecho, el propósito de este podcast es que las personas puedan amplificar la música que llevan dentro y compartirla con el mundo. Y yo creo que todo el mundo tiene ese matiz, ese diferenciador, y que pues es un canal muy padre para poder compartir un mensaje, aparte de la conversación y la voz, que es esta otra faceta. Mi querida Gaby, gracias por regalarme y regalarnos una plática integral, ¿no? No nada más hablar de consultoría o de liderazgo o de espiritualidad, de psicología. Yo soy un fiel creyente de que necesitamos cada vez tener conversaciones más integrales como esta, y habrá personas que tengan muchísimo más background y más conocimiento en esto, pero creo que merece empezarse a amplificar, ¿no? Y que la gente empiece a despertar un poquito y que cada quien tome lo que considere que le aplica, le sirva y le va a ser útil, pero sí hacer algo, o sea, ir a terapia, hacer el Ikigai, como dices, lo que sea, pero por favor trabajar la parte humana, porque si no, vamos a estar topados profesionalmente, socialmente y demás. Así que, mi querida Gaby, última pregunta. Pensando en la vida como un escenario, el trabajo como un escenario, los negocios como un escenario, y hablando de un rockstar, que cuando decimos un rockstar o una rockstar, pues es esa persona que dices, wow, ¿no? O sea, tiene algo, tiene un carisma o dejó un legado, un impacto. ¿Cómo definirías tú los atributos de un rockstar o de una rockstar en la vida y en los negocios? O sea, de un rockstar que realmente genere valor a como yo lo entiendo, es alguien que comprende que todo empieza y termina en el amor. Y que todo lo que esté al servicio de la vida, del amor y la verdad va a trascender. Y lo que no, ya no es su era. Regresando a ese punto. Pues háganle doble clic, reflexionen eso por 10 horas, lo que acaba de decir Gaby, para que por favor puedan entender el 10%. No, muchas gracias, mi querida Gaby. ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales para quien quiera profundizar más en esto? Sé que pues haces contenido también muy alineado a lo que platicamos, así que cuéntanos dónde te encontramos. Sí, realmente donde estoy más activa, me pueden encontrar en LinkedIn, en TikTok, en Facebook, en muchos, pero donde estoy más activa y me gusta más es en Instagram, y estoy como Gaby Despertar. Entonces ahí me pueden encontrar, ahí está mi página, contacto, correo y todo lo demás. Y para los foros de pares de mujeres en especial está de Ser Uma, de Uma Network, porque pues, tenemos con mi socia Pilar Zambrano toda esta comunidad para mujeres que tenemos que tener nuestro espacio y creérnoslas también. Y eso es otra conversación, pero sí. Me encanta. Y ya platicaremos qué hacemos tú y yo por este tema que nos une de la psicología y la música y las frecuencias, que eso yo también estoy pensando en algo, pero eso se los dejamos como incógnita. Exacto. Pues esto fue otro episodio más de Rockstars con Sergio Nava. Gracias, mi querida Gaby. Y ahora sí, para quienes tenían la duda de cómo se expresó Gaby en la batería, pueden ver ahorita esta parte en el episodio de YouTube y que lo disfruten. En este episodio agradecemos a Cap Digital, Escuela de Producción Musical, Ingeniería en Audio y Música.